El pasado año, los titulares de la prensa de todo el planeta fueron copados por la detención de algunas de las integrantes del colectivo Pussy Riot, activistas que criticaban las políticas sexistas de la administración de Putin y las condiciones de discriminación de la mujer en la Federación Rusa. Las ejemplares penas de cárcel a las que fueron sometidas desataban una ola de indignación global que, sin embargo, no conseguía reducir su desproporcionada condena. La noticia desaparecía poco a poco de los medios de comunicación, mientras que en el subconsciente colectivo quedaba inscrita una relación entre un comportamiento díscolo y subversivo, impropio especialmente entre las mujeres, y sus graves consecuencias. Lo que se transgredía no era ya la mera legalidad vigente, sino los límites de las convenciones sociales que se le suponen a su rol. El precio que pagan las chicas malas, en este sentido, es alto. Sin embargo, el comportamiento y la actitud rebelde de estas jóvenes, aunque parece que nos sigue asombrando, no es tan nuevo como pudiera parecer, y no sin cierta dificultad se puede rastrear sus orígenes en diferentes tradiciones que, sin embargo, la historiografía política se empeña obsesivamente en dejar en un segundo plano. Dependiendo del ámbito cultural que nos sirva de referencia, cambia la conceptualización de la mujer, así como sus supuestos roles de género. Es decir, lo que la sociedad espera de ellas y, por tanto, la penalización de las desviaciones que respecto a estos roles se puedan llegar a producir. Seguramente, si queremos hablar de cómo se construyen los modelos de género que crean las normas a través de las que se juzgan los comportamientos femeninos, pocos lugares sean más adecuados que un centro penitenciario. Precisamente en Alcalá 1, el pasado verano, se reunían expertas en la materia, alumnas y reclusas del propio centro penitenciario, con la intención de, a través de sus diferentes aportaciones, avanzar hacia la comprensión del fenómeno de las chicas malas. Por parte de las reclusas realmente fue muy bien aceptado el curso. Pero más allá de por la cuestión de que si las ponencias eran buenas o malas estrictamente, es porque ya desde la primera intervención en el coloquio hubo algún tipo de intervenciones por parte de las internas que rompieron completamente el hielo o la distancia entre los de fuera y los de adentro, entre las internas y los expertos, y entonces se produjo una comunicación tremenda en la que a partir de ahí hubo una interacción magnífica y en que todas aprendimos de todas. Para mí esta ponencia tiene una relevancia especial, fue muy importante porque es una oportunidad para poder devolver los resultados, que eso como científica tiene una importancia especial desde una perspectiva además feminista y de implicación de las personas implicadas en el estudio. Y encontré que evidentemente las presas que estaban entre el público se sentían identificadas en muchas cosas, se sentían reflejadas y protagonistas, y devolvieron ideas muy interesantes de las que pude aprender para reflexionar. Pensamos que podía ser algo aburrido, pero he de decir que en realidad ha estado muy bueno. Yo diría que, pues mira, he tenido las emociones siempre a flor de piel y a mí particularmente, ya te digo, me ha encantado. Me encanta, o sea, me genera ahora una expectativa de qué es lo siguiente que viene, ¿sabes? O sea, te estás encontrando con temas que yo no pensé que iban a ser. O sea, yo pensé a lo mejor que estaba más enfocado en carreras, en la UNED en sí, pero el tema de cuestiones de cárcel y tal, en realidad no lo pensé. En todas las sociedades se estipulan las conductas deseables al tiempo que se rechazan otras. Las conductas rechazadas no lo son porque sean malas en sí mismas. Y muchas veces este rechazo puede alcanzar altas cotas de arbitrariedad, es decir, la construcción de la transgresión es una construcción social. En nuestra sociedad, como en muchas otras, se contempla de manera diferente la transgresión según sea cometida por hombres o por mujeres, teniendo en cuenta los modelos de feminidad y masculinidad imperantes.
En este sentido, en nuestra sociedad hay una imagen del hombre como autocentrado, agresivo, responsable de sus actos, capaz de cometer delitos, violento, y una imagen de la mujer como débil, condicionada por los demás, fácil de ser manipulada. Con cierta frecuencia, cuando la mujer delinque, en lugar de considerarse que ha delinquido, se considera que ha sido engañada o manipulada. Entonces hay una imagen diferente. Esta imagen se corresponde con modelos de sanción diferentes. En el caso del hombre, su transgresión se considera delito y se paga con la cárcel, multas o lo que la ley estipule en cada situación. Pero en el caso de las mujeres, además de la sanción formal, existe también una penalización informal, que se conforma en torno al estigma social que genera su transgresión. Las conductas de las mujeres se sancionan socialmente con más dureza que las conductas de los hombres. Pondré un ejemplo. Para un hombre puede resultar un elemento de prestigio haber estado preso, es una demostración de su masculinidad en cierta manera, es decir, el prestigio de los chicos malos. En cambio, en el caso de la mujer, con mucha frecuencia simplemente se considera que no han cumplido sus roles, que no son buenas mujeres, que no son buenas madres, es decir, hay una desvalorización social global que no tiene nada que ver con sus conductas reales. Justamente a las mujeres se las criminaliza más o se las estigmatiza más cuando delinquen, porque precisamente el modelo de mujer lo que dice es que nosotras somos estupendas, maravillosas, y si no lo somos tenemos que serlo. Sin embargo, a los varones se les da por descontado un plus que va relacionado con la hombría, con la masculinidad, de ser brutos, de ser violentos, y eso parece ser que es un poco parte de la masculinidad, y si delinquen, bueno, pues se les ha ido las cosas de las manos, pero es parte de lo que ellos son. Sin embargo, parece antinatura o contra natura que las mujeres se salgan de un patrón idealizado de bondad y asociado a la feminidad. Yo creo que es más un tema social, que la chica mala no es real, o sea, no existe, ¿sabes? Que somos personas que de pronto estamos empujadas a hacer diferentes cosas que son delito, pero que no lo hacemos por malas, ¿sabes? Que de pronto podemos ser muy majas y personas muy buenas que por circunstancias de la vida se han visto enfrentadas a una circunstancia que nos ha obligado a hacer o a cometer un delito. Además, sucede que cuando la sociedad discrimina primero y estigmatiza después a un determinado colectivo, en este caso a las mujeres, sucede que de alguna manera legitima la violencia, tanto simbólica como material hacia ese sector. Si nosotros vemos una película en la cual se comete un asesinato, normalmente tienen que explicar por qué se comete un asesinato. Pero si las que son asesinadas son prostitutas, no se explica por qué. ¿Por qué Jack el Destripador mataba prostitutas o de la serie? Pues parece ser que como ellas estaban estigmatizadas, estaban allí para sufrir violencia. Es decir, esto es una consecuencia maligna de cualquier tipo de estigmatización. Las personas estigmatizadas son más vulnerables a padecer violencia social, violencia simbólica o incluso violencia material. En el caso de las mujeres maltratadas, comprobamos lo difícil que ha sido cambiar la percepción, tanto social como jurídica, de su situación. En la actualidad, aunque hemos constatado un aumento de la sensibilización respecto a estos casos, sigue existiendo una inercia legal que tiende a justificar las conductas del agresor varón. Hay análisis cualitativos de sentencias que se ha visto que muchas veces los eximentes que judicialmente favorecen o no una sentencia condenatoria, pues en mujeres suelen ser mucho más intransigentes y duros que con los hombres. Es decir, que cuando una mujer tiene un caso de estos, cualquier circunstancia puede ser considerada agravante. Y en cambio, por ejemplo, en los casos de asesinatos cometidos por hombres, pues pueden ser, digamos, atenuantes, el consumo de alcohol, que no haya habido una
diversos factores que son, digamos, interpretados con cierto sesgo de género. La cultura popular, en concreto el cine, es un interesante reflejo de la imagen de la mujer, de lo que la sociedad espera de ella, una poderosa fuente generadora de estereotipos. Si bien por un lado lo femenino ha encontrado un espacio a través del que poder histrionizar algunas de sus conductas más marcadamente marginales, es cierto que el cine también ha servido igualmente para recrearse en el papel de la mujer fatal, aquel que apela a una supuesta naturaleza femenina perversa y conspiradora, fuente inagotable de conflictos narrativos. Yo creo que esto aparece en el cine, ¿no? Como las mujeres son malas, como asesinas, como engendros de la naturaleza, como mujeres pantera, como mujeres vampiro, como mujeres alien, como, ¿no? Mujeres hipersexualizadas, que justo es la sexualidad la que engatusa a los hombres, ellos pierden el sentido porque ellas son re malas, ¿no? El cine a veces tiene esta manera de construir un arquetipo que es verdad que genera esta como noción de lo que es la maldad, al mismo tiempo que genera también posibilidades, ¿no? Mujeres que en el cine pueden hacer cosas que en la vida real no. Las chavalas en la cárcel había un grupo que decía, bueno, es que algunas de las películas que hemos visto son como muy estereotípicas, claro, pero esas son las que generan muchas veces el discurso popular, y por otra parte estaban muchas de las internas que a su vez respondían, es que a mí me encanta Lara Croft, es que yo quiero ser Lara Croft en Tomb Raider, es una tía guapa, es lista, hace lo que le da la gana, nadie le manda, ¿no? Es sexy, tiene dinero, va y viene. Entonces, ¿cómo no va a ser esa una manera de querer ser representados en el cine, ¿no? Claro, a costa de ser un producto sexista, a costa de hipersexualizar, etcétera, etcétera. Pero incluso las chicas de la cárcel decían, que lo sé, que es que no somos tontas, que ya lo sé, que es a cambio de que esté muy buena y que todo el mundo la vea como un producto de compra y venta, pero aún así yo quiero ser una tía con pistolas que va y viene y no me tose ni Perry. ¿Utiliza drogas, señorita Trammell? A veces. ¿Las utilizó con el señor Bass? Sí. ¿Qué clase de drogas? Cocaína. ¿Has follado alguna vez con cocaína, Nick? Claro, detrás de la cámara hay muy pocas posibilidades de mujeres directoras, de poder tomar decisiones muchas veces sobre el guión. Piensa que muchas veces es imposible un final feliz, positivo. Yo creo que Thelma y Louise es, por ejemplo, la típica película que es inconcebible si ellas sobreviven. O 4 minutos, que es una historia sobre una cárcel. Es decir, que hay una serie de películas que de alguna manera rompen con esa narrativa de las mujeres víctimas, donde ellas hacen un poco, tienen un punto de fuga ahí, ¿no? Sobre algo que nos parece deseable, pero han de terminar mal. Son películas en un momento dado que no nos imaginamos que tengan un final feliz, ¿no? ¿Pero qué dices? ¡Vamos! ¿Estás segura? Como consecuencia de sus conductas impropias, el destino de estas mujeres es, en última instancia, la cárcel. Más allá de juzgar la naturaleza de los comportamientos que en cada situación particular se señalan como reprobables, lo cierto es que el fenómeno penitenciario femenino se consideraba como residual y solo ha comenzado a ser investigado a raíz de la reciente eclosión de los estudios de género.
en realidad cuando se ha querido hablar de lo general se ha hablado de las cárceles de hombres. Es decir, las cárceles de mujeres tienen unas particularidades que las hacen la experiencia penitenciaria femenina completamente distinta de la masculina. Entonces ahí tenemos una frontera, es decir, no valen las mismas, los mismos análisis, la misma metodología, no vale lo que decimos para una cosa que lo decimos para otra. Es decir, tenemos que encontrar y que investigar y analizar y encontrar otras realidades que son muy distintas. Y ahí es cuando descubrimos ese mundo penitenciario completamente distinto. Es decir, estar con un niño de corta edad en la cárcel, que es lo que les pasa a las presas madres, es una vivencia de la cárcel completamente distinta a la de los hombres. Ahí, a partir de ahí empezamos, seguimos con el trabajo, porque hay tanto taller todavía de costura en las prisiones o de labores relacionadas con su sexo, porque la mayoría de los edificios de prisiones de mujeres son los peores o están habilitados en departamentos pertenecientes a prisiones masculinas, es decir, que la arquitectura era masculina, pero se ha habilitado una parte para mujeres. Es decir, eso nos descubre un panorama completamente diferenciado. Las cárceles de mujeres es un lugar al que no se presta ninguna atención, porque son la minoría dentro de la minoría, y si a los presos se les considera mal, tan mal vistos, a las presas, por supuesto que se las considera mal, pero es que directamente casi ni se las considera. ¿Y por qué? Porque las mujeres realmente delinquen mucho menos que los hombres y delinquen de una manera específica, diferente, y por otra parte, sin embargo, cuando se las culpabiliza por eso que supuestamente delinquen, se las culpabiliza mucho, se las penaliza, se las criminaliza a veces mucho más que a los varones, ¿no? Y por cosas que en ciertas medidas se podrían considerar desde otro punto de vista ni siquiera delitos. Nos movemos las mujeres, vamos a decir, en esta ambigüedad de que somos descritas como enemigas entre nosotras y se producen muchas dinámicas de enemistad y dinámicas de hostilidad que dentro de prisión se hacen muy duras y que es importante tener en cuenta y señalar, pero también es necesario poner en valor los gestos de solidaridad cotidianos que muchas mujeres dentro de prisión realizan. Teniendo en cuenta que dentro de prisión hay muchas carencias, también materiales, los gestos de solidaridad muy pequeños tienen un gran valor dentro de prisión. La concepción de lo que puede llegar a ser una chica mala cambia no solo en función del entorno cultural en el que nos movamos, sino que es una conceptualización que igualmente se modula con el paso del tiempo. Es paradigmático en este sentido cómo en el Estado español esta figura cambió radicalmente en cuestión de años, pendulando entre modelos antagónicos a lo largo sobre todo de la primera mitad del siglo XX. Durante las 3 primeras décadas del siglo pasado encontramos un modelo de feminidad arcaico, altamente tradicionalista, que poco a poco va dejando paso al de una mujer urbana, progresivamente liberada, que recibe influencia de las corrientes emancipadoras que llegan de Europa y que adquiere carta de legitimidad con la llegada de la Segunda República. El breve lapso del proyecto político y social republicano terminó con el golpe militar del general Franco. Con la dictadura se convirtió en prioritario borrar todo vestigio de ese modelo de mujer moderna a través de un implacable programa de represión en el que sistemáticamente se combinaban adoctrinamiento y castigo. Para el franquismo el concepto de chica mala podría ser asimilable a la roja, es decir, está muy politizado, es decir, todas aquellas mujeres que se habían salido de su rol tradicional de madres y esposas y que habían osado, digamos, emanciparse y sustraerse a la tutela masculina, toda esa actitud social estaba muy vinculada también a toda una actitud política. Y en ese sentido, pues las chicas malas eran efectivamente pues las rojas, las que habían demostrado, digamos, esa condición de rojas durante la Guerra Civil. El cuerpo jurídico utilizado para juzgar a estas mujeres era un código penal militar heredado, sin prácticamente modificaciones del Código Penal castrense del 19. Esta legislación además se aplicaba sumariamente en procesos que carecían de garantía legal alguna. Todo fueron consejos de guerra. O sea, la inmensa mayoría de las causas, empezando por la simplemente promulgación del bando de guerra, eso autorizaba a cualquier soldado, por ejemplo, del ejército de Franco o cualquier falangista, a ejecutar el acto a cualquier sospechoso de, digamos, de disidencia, o todo eso estaba establecido en el bando de guerra. Posteriormente se estableció también en el Código Jurídico Militar.
Entonces, digamos que la legislación castrense era omnipresente durante este estado de cosas, durante la Guerra Civil y el franquismo. A través de una connivencia entre Estado Mayor, Iglesia y determinados científicos adoctrinados en la Alemania nazi, afines al régimen, la condición política de estas mujeres se convirtió en una cuestión moral que incluso se llegó a pensar que podría tener orígenes biológicos. Esta convicción condujo a la creación de estrictos programas de reeducación inspirados en los principios del nacionalcatolicismo. De ahí era muy fácil también pasar, digamos, a que ese mal se podía contagiar, ¿no?, biológicamente de madres a hijos, y de ahí esa voluntad de sustraer a los hijos a la perniciosa, entre comillas, influencia física y moral de las madres. Bien entendido que esto también tiene unos orígenes sociales, es decir, esto es muy antiguo. O sea, ya en la penitenciaría de Alcalá de Henares en el siglo XIX se habla de separar a los niños de esas madres por esa influencia física y moral. Lo que ocurre es que todo esto se politiza en el franquismo, y entonces eso que decíamos antes de la mujer degenerada socialmente, digamos que se transmuta también en la roja, en una mujer ya con una opción política determinada. La lista de mujeres represaliadas durante el franquismo coincide de alguna manera con el número de mujeres que vivieron durante ese periodo, pues la feminidad en sí era una condición sospechosa. En este sentido, era obligación de las instituciones reprimirla primero y redimirla después a través de una vida de sacrificio y de entrega a Dios, a la familia y a España. Las participantes en el curso organizado en Alcalá I tuvieron la oportunidad de asistir a la representación de Los que no pudieron huir, una obra de Carlota O'Neill, presa política represaliada por el régimen. Ese deseo de lucha de mi abuela, que siempre al final, que es esa chica que sale de la cárcel después de 20 años en prisión y todavía, aunque tiene miedo, es valiente y todavía quiere seguir luchando, ¿no?, a favor de la libertad de España. Y ese deseo de lucha también lo mantuvo mi abuela durante toda su vida. Como todas las noches a la misma hora. Son puntuales. Dios mío, que no se lleven ni cigarras, Marina, no lo permitas. Miren a la socialista invocando a Dios. Sí, a Dios. Tengo que pedírselo a alguien. Pero no es Dios que tiene las iglesias, es al mío. Al que yo creo tiene que representar la justicia. Porque algo tiene que haber después de esta cochina vida. ¿Tú crees que hay algo? A mí me ha hecho llorar particularmente porque una cosa es imaginarse, oh, mira cómo se sufrió y tal, y otra cosa es vivirlo. A la final no con el horror con que he podido ver la obra de teatro, que por eso me emocionó mucho, sino es que estás dentro, estás privada de libertad. En condiciones mejores o peores no puedes decir que una cárcel es buena, bajo ninguna circunstancia, pero las condiciones pues se han mejorado, entonces eso impresiona, eso impacta y eso a mí me ha llegado mucho. ¡No! ¡Compañeras! ¡Viva la República! Yo creo que las presas se identifican, es mucho más fácil para ellas identificarse con los personajes de la obra de teatro, aunque estas son presas políticas, ¿eh? Aquí en Alcalá de Henares hubo muchas presas políticas. Entonces esto para mí y para mi familia y para mi madre tiene es simbólico, ¿no? No tiene precedentes este acto de hoy. Pero veo menos presas que cuando me fui. El caudillo generalísimo Franco, como usted sabe, está a punto de terminar la guerra. Ha terminado con todos los rojos. Y por lo mismo, las ciudades que se liberaron al principio tienen menos tráfico de presos. Naturalmente, lo mejor para acabar con el enemigo es cerrar cárceles y abrir cementerios. Era una mujer muy adelantada a su tiempo, mi abuela. Era una mujer inteligente, se dedicaba ya antes de la guerra al periodismo
era colaboradora en una revista, en varios periódicos. Había publicado su primera novela a los 16 años. Era lo que se representaba la mujer del ideal republicano, ¿no? Una mujer educada, una mujer que podía tener un trabajo y al mismo tiempo era madre y esposa. Yo estoy feliz de estar condenada a 30 años, como si los fuera a vivir. Pero Juanita, ¿aquí has venido otra vez? ¿Aquí? Pues sencillamente a tener el gusto de saludar. ¿Qué has hecho? ¿Por qué te han traído? Desde que me pusieron en libertad he estado trabajando para los presos y sus familias, y las de los fusilados. ¿Eres tú la que nos mandaba paquetes de comida y ropas? Sola no, trabajábamos en grupo. Recogíamos dinero de simpatizantes, con mucho miedo, pero buenas gentes. En fin, un trabajo muy agradable. Fíjate, mi abuela creía, estamos hablando en el año de 1936, 1930, en el amor libre. Mi abuela no creía en que dos personas tenían que casarse para amarse. Entonces, imagínate lo avanzado que era, ¿no? Su pensamiento. Se puede decir que en la tradición judeocristiana, la mujer, encarnada en la figura de Eva, es ni más ni menos que la desencadenante de la expulsión del hombre del paraíso. Desde entonces pesa sobre ella la losa de la sospecha, la acusación de ser portadora de una cierta maldad innata, causa directa del pecado original. Esta condición ha provocado que históricamente la mujer haya cargado con la obligación de sublimar una moral que diferencia entre sexos y que además deba soportar el juicio constante de una sociedad que se apresura a catalogar a cualquier chica que se salga de la norma como chica mala. Hablar de chicas malas era ya un poco, es como tomar el estigma y intentar darle la vuelta, es decir, somos chicas malas, pues vamos a demostrar por qué y cómo y explicarlo, ¿no? Y también es una forma quizás de no establecer distancia entre quienes íbamos desde fuera, porque íbamos de fuera, al fin y al cabo, y quienes están ahí dentro consideradas chicas malas, ¿no? Actualmente el objetivo de la prisión es reinsertar, pero creo que siempre es un objetivo imposible, en el sentido de que la propia institución carcelaria por sí misma no puede reinsertar, es decir, no se puede reinsertar socialmente a alguien si lo apartas de la sociedad. Es decir, que yo creo que es una contradicción en los términos. Las mujeres en el fondo son malas, y cuando son malas, son muy malas, con lo cual hay que castigarlas, aunque sea por pequeñas cosas, hay que castigarlas muchísimo. Y yo creo que esto es algo que está presente en el entorno de la cárcel, es decir, hay pocas mujeres en las cárceles comparadas con hombres, los crímenes que tienen en comparación con los hombres también parecen menos importantes y sin embargo los castigos que reciben son bastante similares, incluso la disciplina dentro de la cárcel utiliza mecanismos parecidos de represión, ¿no? Cuando una mujer transgrede una norma se considera que no solamente está transgrediendo la ley, está delinquiendo, sino que está transgrediendo sus roles de género, está pecando de alguna manera. Pensemos que muchas de las cosas que se acusa a las mujeres son culpas o delitos o presuntos delitos relacionados con la sexualidad. En general, todas las personas pertenecemos a este sistema patriarcal que genera esas diferencias que decía que no son buenas para ninguno de los sexos, ¿no?